El invierno de 1993 en Ceuta era particularmente crudo. El viento que soplaba desde el estrecho de Gibraltar traía consigo una humedad que calaba hasta los huesos y dificultaba las operaciones militares rutinarias en la base del Tercio Duque de Alba, segundo de la Legión. El capitán Alejandro Vidal Herrero, de 38 años, llevaba ya 15 años de servicio impecable en el ejército español. Alto, de complexión fuerte y mirada penetrante, Vidal se había ganado el respeto de sus subordinados por su disciplina inquebrantable y su sentido del deber. Aquella mañana del 17 de diciembre, el capitán Vidal debía presentarse a las 0600 horas para supervisar unos ejercicios tácticos en la zona montañosa cercana a la frontera. Sus compañeros notaron algo inusual en él durante los días previos. Parecía preocupado, distraído. Consultaba con frecuencia unos documentos que guardaba celosamente en su taquilla y realizaba llamadas desde el teléfono de la oficina de comunicaciones después del toque de retreta. Estaba diferente. Recordaría años más tarde el entonces teniente Ramírez, uno de sus oficiales más cercanos. Siempre fue un hombre reservado, pero aquellos días apenas hablaba, como si estuviera constantemente calculando algo en su cabeza. El capitán Vidal nunca llegó a los ejercicios programados. Su cama en el pabellón de oficiales apareció hecha, con el uniforme de gala perfectamente doblado sobre ella, y su placa de identificación colocada encima, algo totalmente impropio del protocolo militar. Su arma reglamentaria estaba en su taquilla, junto con todos sus efectos personales. Lo único que faltaba era su documentación, algunas prendas de civil y una pequeña fotografía familiar que siempre mantenía en su mesilla. La investigación militar se activó inmediatamente. El coronel Martínez Cánovas, al mando de la base, ordenó un rastreo completo de las instalaciones y sus alrededores. Ceuta, con apenas 20 kilómetros cuadrados, fue peinada por tierra y mar. Se establecieron controles en la frontera con Marruecos y en el puerto. El caso pasó a la jurisdicción del Servicio de Información de la Guardia Civil y posteriormente al Centro Nacional de Inteligencia, ante la sospecha de que podría tratarse de una deserción con implicaciones de seguridad nacional. Era imposible que hubiera salido de Ceuta sin ser detectado, explicaba en 1994 el teniente coronel Gutiérrez del SIGC. Los sistemas de vigilancia fronteriza y portuaria no registraron ninguna salida sospechosa. Es como si se hubiera desvanecido en el aire. Los rumores no tardaron en circular. Algunos sugerían que Vidal había sido capturado por grupos marroquíes. Otros que había desertado llevándose información clasificada. Las teorías más descabelladas hablaban incluso de un accidente durante un ejercicio secreto o de un suicidio en aguas del Mediterráneo. La familia del capitán, su esposa Elena y sus dos hijos, Alejandro y Carmen, de 12 y 8 años respectivamente, quedaron devastados y desconcertados. Elena Salgado, profesora de instituto en Ceuta, siempre mantuvo que algo grave debió ocurrirle a su marido. Alejandro jamás nos habría abandonado voluntariamente. Era un hombre íntegro, dedicado a su familia. Algo o alguien se lo llevó de nuestro lado. Las autoridades militares revisaron las misiones recientes del capitán, sus informes, sus comunicaciones. Todo parecía en orden. El último proyecto en el que había trabajado era una actualización de los protocolos de seguridad de las instalaciones subterráneas de la base, un trabajo rutinario sin aparente relevancia estratégica. La única pista desconcertante fueron 3 llamadas realizadas desde el teléfono de la base a un número de Madrid que resultó pertenecer a una cabina telefónica pública en la Plaza de Castilla. Las cámaras de seguridad cercanas no proporcionaron ninguna imagen útil. El caso comenzó a enfriarse. En marzo de 1994, tras 3 meses de búsqueda infructuosa,
el expediente del capitán Vidal pasó a la categoría de desaparición en circunstancias no esclarecidas. El ejército mantuvo una pensión para su familia, pero sin declararlo oficialmente fallecido. Elena Salgado se mudó con sus hijos a Madrid, incapaz de soportar las miradas de compasión y los rumores en la pequeña comunidad ceutí. «Mi padre no está muerto», insistía el joven Alejandro Vidal, hijo cada vez que alguien intentaba consolarlo. «Volverá cuando pueda. Él siempre cumple sus promesas». Pero los años pasaron sin noticias. La familia aprendió a vivir con la incertidumbre, ese limbo emocional donde no hay duelo porque no hay certeza de muerte, pero tampoco esperanza real. Elena nunca se volvió a casar. Los hijos crecieron marcados por la ausencia. El caso del capitán Vidal se convirtió en uno más de los expedientes sin resolver de las Fuerzas Armadas Españolas, mencionado ocasionalmente en artículos sobre militares desaparecidos o en teorías conspirativas en Internet. Hasta que, 31 años después, un hallazgo fortuito en el sótano olvidado de un edificio gubernamental en las afueras de Madrid reavivaría el misterio y pondría en marcha una cadena de descubrimientos que nadie podía imaginar. Madrid, 23 de julio de 2024. El edificio Alfa 7, una estructura gris y anodina de los años 70, ubicada en el complejo gubernamental de la calle Serrano, estaba siendo desmantelado como parte del plan de modernización de instalaciones estatales. El inmueble, que había albergado diversas dependencias del Ministerio de Defensa durante décadas, iba a ser demolido para construir un nuevo centro de operaciones tecnológicas. Miguel Durán, de 52 años, trabajaba como técnico supervisor para la empresa Descontaminación y Reconversión, DIR, encargada de la inspección previa a la demolición. Tras 30 años documentando y catalogando edificios condenados, Durán pensaba que ya lo había visto todo. Pero aquel día, mientras revisaba los planos del tercer subterráneo, notó una discrepancia. Las medidas no cuadraban, explicaría después. Había una diferencia de casi 4 metros entre el espacio que ocupaba el archivo B14 y la sala contigua. Según los planos, debería haber una continuidad perfecta. Acompañado por 2 técnicos más jóvenes, Durán descendió al tercer sótano, un laberinto de pasillos estrechos, tuberías vistas y puertas metálicas numeradas. El aire olía a papel viejo y humedad. La mayoría de las salas ya habían sido vaciadas, sus contenidos trasladados a otras instalaciones o destruidos según los protocolos establecidos. El archivo B14 era una sala rectangular de unos 60 metros cuadrados, con estanterías industriales vacías. Una vez dentro, Durán comenzó a golpear metódicamente las paredes con un pequeño martillo de goma, buscando diferencias en la sonoridad que pudieran indicar un espacio hueco. En la pared norte, detrás de una estantería, el sonido cambió. «Aquí hay algo», murmuró Durán. Los 3 hombres movieron la estantería, revelando una sección de pared aparentemente idéntica al resto. Pero cuando Durán pasó la mano por la superficie, notó una ligera depresión circular. Presionó y con un chasquido metálico, un panel de unos 2 metros cuadrados se desplazó hacia adentro. Detrás había una puerta blindada, de acero reforzado, con un sistema de cerradura electrónica antiguo, desactivado por la falta de suministro eléctrico, y junto a la cerradura, una pequeña placa metálica con un nombre grabado: Cap. A. Vidal Herrero. Al principio no le di mayor importancia, recordaría Durán. Pensé que sería el responsable de aquella sala, algún oficial encargado de la seguridad. Tomé fotos para el informe y seguimos con la inspección. La puerta blindada estaba bloqueada y decidieron dejarla para los especialistas. Durán completó su informe, incluyendo el hallazgo, y lo envió al departamento correspondiente del Ministerio de Defensa. El informe llegó al despacho de la comandante Lucía Vega, responsable de Patrimonio e Instalaciones Históricas. A sus 45 años,
Vega había desarrollado un ojo agudo para detectar anomalías en los procedimientos rutinarios. Algo en aquel informe llamó poderosamente su atención. Vidal Herrero, murmuró mientras buscaba en su ordenador. El nombre le resultaba familiar. Tras una rápida búsqueda en la base de datos del ministerio, la comandante Vega se quedó paralizada frente a la pantalla. El expediente clasificado del capitán Alejandro Vidal Herrero, desaparecido en Ceuta en 1993, apareció ante sus ojos. No podía ser una coincidencia, diría después. Un oficial desaparecido hace más de 3 décadas, y su nombre aparece grabado en una puerta blindada en un sótano olvidado. Algo no encajaba. Vega decidió actuar con cautela. En lugar de notificar oficialmente el hallazgo, contactó con un viejo amigo, el coronel retirado Francisco Romero, quien había trabajado en el Servicio de Inteligencia Militar durante los años 90. Vidal Herrero. La voz de Romero sonaba tensa al otro lado del teléfono. Dios mío, Lucía, ¿dónde has escuchado ese nombre? La reacción del coronel confirmó sus sospechas. No se trataba de un caso cualquiera. Acordaron reunirse esa misma tarde en un discreto café cerca del Retiro. Romero, un hombre corpulento de 70 años, con el pelo blanco perfectamente cortado al estilo militar, llegó puntual. Sus ojos, sin embargo, reflejaban una inquietud impropia de su habitual compostura. Ese caso nunca se cerró oficialmente, explicó mientras removía su café sin probarlo. Yo formé parte del equipo de investigación durante los primeros meses. Era complicado. Había aspectos que no podíamos explicar y otros que no se nos permitió investigar a fondo. ¿Qué quieres decir?, preguntó Vega. Vidal estaba involucrado en algo más allá de sus funciones oficiales. Nunca supimos exactamente qué era, pero había indicios de que colaboraba con una unidad especial, posiblemente relacionada con inteligencia militar avanzada. Sus desplazamientos a Madrid los meses previos a su desaparición no estaban completamente documentados. Vega le mostró las fotos de la puerta blindada en su tablet. «Esto cambia las cosas», murmuró Romero. «Si su nombre está ahí, significa que tenía acceso a esa instalación, y eso, a su vez, podría explicar algunas cosas. Necesitamos abrir esa puerta, Lucía, pero con extrema discreción. ¿Por qué tanto secretismo? Han pasado 31 años, porque hay heridas que nunca cicatrizan y secretos que nunca prescriben», respondió Romero enigmáticamente. «Si mis sospechas son correctas, lo que encontremos detrás de esa puerta podría reescribir una parte oscura de nuestra historia reciente». 2 días después, en plena madrugada, un pequeño equipo se reunió en el edificio Alfa 7. Además de Vega y Romero, estaban presentes Miguel Durán, un técnico especialista en cerraduras de seguridad, y sorprendentemente Alejandro Vidal hijo, ahora un hombre de 43 años con un asombroso parecido a su padre. «Tenía derecho a estar aquí», explicó Vega ante la mirada reprobadora de Romero. «Si esto tiene que ver con su padre, nadie tiene más derecho que él a descubrirlo». El joven Vidal, profesor de historia en la Universidad Complutense, había recibido la llamada de Vega con una mezcla de incredulidad y esperanza renovada. Durante toda su vida adulta, había intentado reconstruir los pasos de su padre, investigando por su cuenta, contactando con antiguos compañeros, buscando respuestas que nunca llegaron. «No sé qué esperar», confesó mientras descendían al tercer sótano. «He imaginado este momento miles de veces, pero ahora que está sucediendo, me siento extrañamente entumecido». El especialista en cerraduras trabajó durante casi 1 hora en el sistema de seguridad. Finalmente, con la ayuda de un generador portátil y un dispositivo electrónico especializado, logró desbloquear el mecanismo. La pesada puerta se abrió con un chirrido metálico que resonó en el silencio sepulcral del sótano. Lo que encontraron dentro dejó a todos sin aliento. No era una sala grande, apenas unos 20 metros cuadrados. Las paredes estaban cubiertas de mapas,
Fotografías, recortes de periódicos y diagramas interconectados con hilos de colores. Un escritorio metálico dominaba el centro de la estancia, con un ordenador antiguo, varios cuadernos y carpetas cuidadosamente etiquetadas. En una esquina, una pequeña cama de campaña con mantas militares dobladas, y en otra, una nevera pequeña y estanterías con provisiones enlatadas, la mayoría caducadas hace décadas. Alguien vivió aquí, susurró Vega. Alejandro Vidal hijo se acercó al escritorio como en trance. Sobre él, en un portarretratos de metal, estaba la fotografía que había desaparecido junto con su padre. Elena, él mismo y su hermana Carmen, sonriendo frente al mar de Ceuta. «De Sel», murmuró, con la voz quebrada por la emoción. «Mi padre estuvo aquí». Romero examinaba meticulosamente los papeles de la pared. «Esto es más grave de lo que pensaba», dijo con voz sombría. Vidal estaba investigando la Operación Lanzarrota, un proyecto clasificado del que solo unos pocos conocíamos su existencia. «¿Qué es la Operación Lanzarrota?», preguntó Vega. «Algo que nunca debió existir», respondió Romero. «Y algo por lo que aparentemente tu padre estuvo dispuesto a sacrificarlo todo», añadió mirando a Alejandro, incluida su propia familia. En una de las paredes, una frase escrita con rotulador rojo destacaba sobre el resto. «Si estás leyendo esto, es que han pasado al menos 25 años. La verdad debe salir a la luz. A, V, H». Debajo de la frase, una flecha señalaba un cajón del escritorio. Alejandro lo abrió con manos temblorosas. Dentro había un diario de tapas de cuero y un pendrive anticuado. «La historia de mi padre», dijo Alejandro, sosteniendo el diario como si fuera una reliquia sagrada. «Por fin vamos a conocerla». Lo que ninguno de ellos sabía en ese momento era que aquel hallazgo no solo revelaría el destino del capitán Vidal, sino que pondría en marcha una reacción en cadena que sacudiría los cimientos de las instituciones españolas y obligaría a enfrentar un pasado que muchos creían enterrado para siempre. El diario del capitán Alejandro Vidal Herrero era un cuaderno de tapas de cuero gastado, con las páginas amarillentas y una caligrafía firme y precisa, típica de la formación militar. Alejandro, su hijo, lo sostenía como si fuera un objeto frágil y precioso, mientras los 4 ocupantes de aquella extraña habitación subterránea decidían su próximo paso. «Deberíamos llevarnos todo esto y analizarlo en un lugar seguro», sugirió la comandante Vega, claramente incómoda por la situación irregular en la que se encontraban. «Técnicamente, estamos manipulando material potencialmente clasificado sin autorización». «Sí informamos oficialmente», replicó el coronel Romero. «Todo esto desaparecerá en las entrañas de algún archivo militar. La familia Vidal lleva 31 años esperando respuestas. Merecen conocerlas antes de que el sistema las filtre o las elimine». Alejandro no participaba en la discusión. Había abierto el diario y leía la primera entrada, fechada el 10 de noviembre de 1993, poco más de un mes antes de la desaparición oficial de su padre. «Mi padre escribe que fue contactado por un coronel llamado Augusto Solís», dijo finalmente, levantando la mirada. «¿Te suena ese nombre, Romero?». El rostro del coronel retirado se ensombreció. «Solís fue mi superior directo durante 5 años. Falleció en 2008, oficialmente de un infarto. Era un hombre con métodos poco ortodoxos y una lealtad ciega a ciertos principios. Según esto, Solís reclutó a mi padre para una investigación interna relacionada con la llamada Operación Lanzarrota. Al parecer, se trataba de un programa experimental iniciado a principios de los años 80 que involucraba a militares españoles y agentes internacionales. Romero asintió lentamente. Lanzarrota fue uno de esos proyectos nacidos en los últimos años del franquismo y que continuó durante la transición. Oficialmente, nunca existió. Extraoficialmente, era un programa de entrenamiento avanzado para operaciones especiales, con financiación
y supervisión compartida con ciertos aliados. ¿Por qué investigaba mi padre este programa?, preguntó Alejandro, pasando páginas del diario. Sigue leyendo, sugirió Romero. Quizá deberíamos sentarnos. Esto va para largo. Los cuatro se acomodaron como pudieron en aquel espacio reducido. Miguel Durán, el técnico que había descubierto la sala, parecía el más incómodo, consciente de estar presenciando algo que iba mucho más allá de sus responsabilidades profesionales. Alejandro continuó leyendo en voz alta fragmentos seleccionados del diario, construyendo gradualmente la historia de los últimos meses de libertad de su padre. Según las anotaciones, el capitán Vidal había sido seleccionado por el coronel Solís debido a su impecable hoja de servicios y, especialmente, por no tener conexiones con los círculos de poder militar de la época. Su misión era investigar discretamente posibles irregularidades en la gestión y los resultados de la Operación Lanza Rota, un programa que oficialmente había sido desmantelado en 1986, pero que Solís sospechaba seguía activo bajo otro nombre. Mi padre escribe que inicialmente pensó que se trataba de una investigación sobre malversación de fondos o tráfico de influencias, explicó Alejandro. Pero a medida que profundizaba, descubrió algo mucho más perturbador. Las entradas del diario se volvían más crípticas a partir de diciembre. El capitán Vidal utilizaba códigos y abreviaturas, probablemente por seguridad. Mencionaba sujetos experimentales, protocolos modificados y resultados no autorizados. 15 de diciembre 1993, leyó Alejandro. He confirmado mis peores sospechas. Los documentos proporcionados por S7 demuestran que la fase omega de LR continuó hasta 1991, mucho después de su supuesta cancelación. Los sujetos designados como Tango 1 a Tango 7 fueron sometidos a procedimientos no autorizados en las instalaciones subterráneas de C. Hay evidencias de participación de personal médico, militar y civil en experimentos que violaban todos los protocolos éticos y legales. El uso de sustancias prohibidas por la Convención de Ginebra está documentado en los informes que he asegurado en la localización Delta. Mañana me reuniré con el general M para presentar mis hallazgos. Temo por las consecuencias, pero el deber moral está por encima del deber militar. La C debe ser Ceuta, comentó Vega. ¿Y quién sería el general M? Martínez, respondió Romero sin dudar. El general Ernesto Martínez Domínguez, entonces jefe del Estado Mayor del Ejército. Un hombre íntegro que, curiosamente, solicitó su pase a la reserva de forma repentina en enero de 1994. Apenas unas semanas después de la desaparición de Vidal. Mi padre nunca llegó a esa reunión, murmuró Alejandro, pasando a la siguiente entrada, la última del diario. 16 de diciembre, 1993, 23:15 horas. He sido descubierto. Esta tarde, mientras revisaba los archivos en la sección B, he notado que estaba siendo seguido. He implementado el protocolo de emergencia que acordamos con S. La evidencia está asegurada en 3 ubicaciones distintas, según lo planeado. Si algo me ocurre, las instrucciones para acceder a ellas están en el lugar que solo Elena conoce. He dejado mensajes codificados para ella. Esta noche desapareceré. Es la única forma de proteger a mi familia y asegurar que la verdad salga a la luz cuando sea el momento adecuado. Ese ha preparado mi extracción. Si todo sale según lo planeado, permaneceré oculto hasta que sea seguro reaparecer o hasta que los plazos de prescripción hagan que la verdad pueda ser revelada sin consecuencias para los inocentes involucrados. Elena, Alejandro, Carmen, si alguna vez leéis esto, perdonadme por abandonaros. Lo hice para protegeros. Os amo más que a nada en este mundo. La voz de Alejandro se quebró al leer estas últimas líneas.
Un silencio denso invadió la pequeña habitación, solo interrumpido por el zumbido distante de la ventilación del edificio. «Tu padre no desertó ni fue secuestrado», dijo finalmente Romero. «Se escondió deliberadamente para protegeros y para proteger la información que había descubierto». «¿Qué era exactamente la operación Lanzarrota?», preguntó Vega. «¿Qué descubrió que era tan peligroso?». «Según lo que siempre se rumoreó», respondió Romero, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Lanzarrota comenzó como un programa de entrenamiento avanzado para unidades de élite. Pero había una faceta más oscura: experimentos con técnicas de interrogatorio, mejoradas, control mental y uso de sustancias para aumentar el rendimiento de los soldados en combate. Todo ello desarrollado en colaboración con ciertos aliados internacionales que proporcionaban financiación y conocimientos a cambio de compartir los resultados. ¿Experimentaron con soldados españoles?, preguntó Durán, hablando por primera vez desde que entraron en la sala. «Peor aún», respondió Romero. «Si las sospechas de Vidal eran correctas, utilizaron a prisioneros y a civiles vulnerables, personas que no serían reclamadas ni buscadas». Alejandro había seguido examinando el diario y los documentos esparcidos por la habitación mientras los demás hablaban. «Aquí hay más», dijo, sosteniendo una carpeta. «Mi padre identificó a varios oficiales de alto rango involucrados en el programa. Y hay referencias a una instalación llamada El Pozo, aparentemente ubicada en algún lugar de la Sierra de Madrid». «También dejó esto», añadió, mostrando el pendrive que había encontrado junto al diario. «Y según estas notas, hay más material oculto en otros 2 lugares. Algo que llama el Almacén de Granada y la Casa del Pastor en Covadonga. Necesitamos un ordenador que pueda leer ese formato antiguo de pendrive», señaló Vega. «Yo tengo uno», dijo Durán. «Conservo equipos antiguos precisamente para acceder a sistemas obsoletos durante las inspecciones». «Espera un momento», interrumpió Alejandro, con una expresión de súbita comprensión. «Mi padre menciona un mensaje codificado para mi madre, algo que solo Elena conoce». Alejandro sacó su teléfono y, tras dudar un momento, marcó el número de su madre. A pesar de ser casi las 3 de la madrugada, Elena Salgado respondió al segundo tono, como si hubiera estado esperando esa llamada toda su vida. «Alejandro, ¿qué ocurre?». Su voz sonaba alerta, sin rastro de sueño. «Mamá, hemos encontrado algo de papá, un diario. Menciona que te dejó un mensaje codificado, algo que solo tú conocerías». Un largo silencio al otro lado de la línea. Luego, la voz de Elena, ahora trémula, la canción de Serrat, la que bailamos en nuestra boda. Siempre decía que si alguna vez tenía que decirme algo importante y no podía hacerlo directamente, usaría la letra de esa canción. «De vez en cuando, la vida», murmuró Alejandro, recordando cómo sus padres bailaban esa canción cada aniversario. «Hay algo más», continuó Elena. «El día antes de que desapareciera, me regaló una edición especial del poemario de Miguel Hernández. Me pareció extraño, porque no era ninguna fecha especial. Me dijo, cuando llegue el momento, sabrás dónde buscar». Nunca entendí a qué se refería. «¿Aún conservas ese libro?», preguntó Alejandro, con el corazón acelerado. «Por supuesto. Nunca me he deshecho de nada que tuviera relación con tu padre. Voy para allá ahora mismo», decidió Alejandro. «Creo que ese libro contiene la clave para encontrar el resto de la información que papá ocultó». Mientras Alejandro recogía el diario y algunos documentos clave, Romero y Vega intercambiaron miradas preocupadas. «Esto va a remover ciénagas muy profundas», advirtió Romero. «Hay personas aún vivas y en posiciones de poder que no querrán que esta información salga a la luz». «¿Sugieres que lo dejemos estar?», preguntó Vega con cierta indignación. «Después de todo lo que ha sufrido esta familia, sugiero que seamos extremadamente cautelosos», respondió Romero.
Si Vidal se ocultó durante todos estos años, fue por una buena razón. Y si eligió no reaparecer, incluso cuando sus hijos crecieron, es porque el peligro nunca desapareció del todo. Antes de salir de la habitación secreta, Alejandro se detuvo frente a la fotografía familiar en el escritorio. La tomó con reverencia y la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta, junto al corazón. «Voy a encontrarte, papá», murmuró. «Vivo o muerto, voy a encontrarte y a terminar lo que empezaste». Ninguno de los presentes podía imaginar que esa promesa se cumpliría mucho antes de lo esperado, ni las consecuencias que traería consigo. La búsqueda de la verdad apenas comenzaba, y el camino estaría plagado de peligros que el capitán Vidal había intentado mantener alejados de su familia durante más de 3 décadas. La casa de Elena Salgado en el barrio madrileño de Chamberí era un piso antiguo pero impecablemente mantenido, con altos techos y ventanas que daban a un pequeño parque. A sus 68 años, Elena conservaba la elegancia y dignidad que la habían caracterizado toda su vida. Profesora jubilada de literatura, había dedicado sus últimos años a escribir sobre poesía española del siglo XX, una pasión que compartía con su desaparecido esposo. Cuando Alejandro llegó, pasadas las 4 de la madrugada, su madre lo esperaba completamente vestida, como si aquella cita nocturna fuera algo habitual. Lo abrazó brevemente y lo condujo a su estudio, una habitación acogedora con paredes cubiertas de librerías. «Nunca perdí la esperanza», dijo mientras buscaba entre sus volúmenes. «Todos estos años, cada vez que sonaba el teléfono, cada vez que llamaban a la puerta, una parte de mí seguía esperando que fuera él». Encontró el libro de Miguel Hernández, una edición especial encuadernada en piel, con los bordes de las páginas dorados. Al abrirlo, Alejandro notó inmediatamente que algunas palabras estaban sutilmente subrayadas con lápiz, casi imperceptible para quien no lo buscara específicamente. «Es un código», murmuró, pasando las páginas con creciente excitación. Papá subrayó palabras específicas que, unidas, forman un mensaje. Trabajaron juntos durante casi 2 horas, transcribiendo cada palabra marcada hasta formar un mensaje completo. Coordenadas en el cuaderno de Carmen. Busca en el pozo. La verdad está en Granada. Almacén 27, calle Montefrío. La clave. Fecha de nuestra primera cita. Pulse. Tu cumpleaños. Perdóname por todo. Os quiero. Alejandro miró a su madre, confundido. El cuaderno de Carmen. ¿Mi hermana tiene algo relacionado con esto? Elena asintió lentamente. Tu padre le regaló un cuaderno de dibujo a tu hermana el día antes de desaparecer. Un cuaderno especial con una cubierta de piel repujada. Carmen lo ha conservado todos estos años, aunque dejó de dibujar hace mucho tiempo. Necesito hablar con ella ahora mismo, dijo Alejandro, sacando su teléfono. Son las 6 de la mañana, Alejandro. Además, Carmen está en Berlín para una conferencia médica. Vuelve mañana. Esto no puede esperar, mamá. Han pasado 31 años. Un día más es demasiado. Tras una breve conversación telefónica, Carmen Vidal, ahora una reconocida neuróloga de 39 años, escuchaba atónita el relato de su hermano. A pesar de la hora y la distancia, su reacción fue inmediata. El cuaderno está en mi apartamento, en la caja fuerte. Te enviaré ahora mismo la combinación. Ve a buscarlo, Alejandro. Y ten cuidado. Mientras Alejandro se preparaba para salir hacia el apartamento de su hermana en el barrio de Salamanca, Elena lo detuvo, tomándolo del brazo con una fuerza sorprendente para su edad. «Hay algo más que debes saber», dijo, con una gravedad que Alejandro nunca había visto en ella. «Tu padre me contactó una vez, 7 años después de desaparecer». «¿Qué? ¿Y nunca nos lo dijiste?» «Él me lo pidió expresamente. Fue en 2000. Recibí una postal de Lisboa con un número de teléfono. Cuando llamé, tu padre habló conmigo durante exactamente 3 minutos. Me dijo que estaba vivo,
que nos amaba, pero que no podía volver, que lo que había descubierto era demasiado peligroso y que había gente poderosa que no dudaría en hacernos daño para silenciarlo. ¿Te dijo dónde estaba? ¿Con quién? No, solo que estaba a salvo y que algún día, cuando fuera seguro, nos explicaría todo. Me hizo prometerle que no os diría nada a ti y a Carmen. Erais jóvenes, impulsivos, temía que intentarais buscarlo y os pusierais en peligro. Alejandro se dejó caer en un sillón, abrumado por esta revelación. Toda su vida adulta había estado marcada por la ausencia de su padre, por las preguntas sin respuesta, por la incertidumbre. ¿Por qué me lo cuentas ahora? Porque ya has encontrado su diario, porque él dejó instrucciones para cuando llegara este momento. Y porque creo que, si ha pasado tanto tiempo sin que volviera a contactarnos, es posible que ya no pueda hacerlo. Las implicaciones de esas palabras quedaron flotando en el aire. Alejandro se levantó, decidido. Voy a buscar ese cuaderno, y luego iré a Granada. Voy a encontrar lo que papá dejó allí, y después iré a El Pozo, sea lo que sea ese lugar. Elena asintió, con una mezcla de orgullo y temor en su mirada. Ten cuidado, hijo. La misma gente que obligó a tu padre a esconderse podría seguir ahí fuera, vigilando. El apartamento de Carmen Vidal reflejaba su personalidad metódica y práctica. Decorado con un minimalismo elegante, cada objeto parecía tener un propósito y un lugar asignado. La caja fuerte estaba oculta tras un cuadro abstracto en el dormitorio principal. Siguiendo las instrucciones de su hermana, Alejandro la abrió sin dificultad. Dentro, entre documentos importantes y algunas joyas familiares, encontró el cuaderno. Era más pequeño de lo que esperaba, del tamaño de una agenda, con una cubierta de piel marrón oscuro decorada con intrincados diseños. Al abrirlo, sintió un escalofrío. Las primeras páginas contenían dibujos infantiles, paisajes, animales, retratos familiares realizados por una Carmen de 8 años. Pero a partir de la página 15, todo cambiaba. Había series de números, escritos con la caligrafía precisa de su padre, discretamente colocados en los márgenes de los dibujos. Coordenadas, murmuró Alejandro, reconociendo el formato. Tomó fotografías de todas las páginas y las envió a la comandante Vega, quien le había dado su número personal antes de separarse en el edificio Alfa 7. La respuesta no tardó en llegar. Son coordenadas de 3 ubicaciones distintas, escribió Vega. Una está en la Sierra de Madrid, cerca del Escorial. Debe ser el pozo que mencionaba tu padre. Otra apunta a un lugar en las afueras de Granada, y la tercera está en Argentina, en la provincia de Córdoba. ¿Argentina? Alejandro estaba desconcertado. ¿Qué tiene que ver Argentina con todo esto? No lo sé, pero Romero quiere hablar contigo. Está de camino a tu posición. Dice que hay algo importante que debe contarte en persona. Mientras esperaba al coronel retirado, Alejandro siguió examinando el cuaderno. En la última página, escondida bajo el forro de la contraportada, encontró una pequeña fotografía en blanco y negro. Mostraba a su padre, mucho más joven, junto a otros 3 hombres, todos vestidos de civil pero con un porte claramente militar. Al dorso, una inscripción: Escuela de Montaña, Jaca, 1982, A, B, C, R, E, S, M, D. El timbre del apartamento lo sobresaltó. A través de la mirilla, vio la figura corpulenta del coronel Romero. Lo dejó pasar, notando inmediatamente la tensión en su rostro. Encontré algo, dijo Alejandro, mostrándole la fotografía. Romero la tomó con manos ligeramente temblorosas. Dios mío, murmuró. Somos nosotros, tu padre, yo, Ernesto Solís y Martín Duque. El equipo original de Lanzarrota. ¿Tú formaste parte de Lanzarrota? Alejandro retrocedió instintivamente, como si el hombre frente a él se hubiera transformado en algo peligroso. Al principio, sí,
Cuando era un simple programa de entrenamiento avanzado para operaciones especiales. Los cuatro éramos jóvenes oficiales prometedores. Nos seleccionaron por nuestras habilidades específicas. Tu padre era un genio en comunicaciones y criptografía. Yo estaba especializado en inteligencia y contrainteligencia. Solís era experto en operaciones encubiertas y Duque en logística y planificación. ¿Qué pasó? El programa cambió. A mediados de los 80 empezaron a llegar asesores extranjeros. Se introdujeron nuevos protocolos. El entrenamiento se volvió más extremo. Empezaron los experimentos con sustancias. Tu padre y yo expresamos nuestras dudas. Nos apartaron del programa operativo y nos asignaron a tareas administrativas. Solís y Duque continuaron. Y luego, en 1991, tu padre fue reasignado a Ceuta. Yo seguí en Madrid, en el Estado Mayor. Perdimos el contacto directo. Después vino su desaparición. Siempre supe que había algo más, pero nunca pude investigarlo sin levantar sospechas. Alejandro le mostró las coordenadas y la nota encontrada en el libro de Miguel Hernández. Voy a ir a Granada primero, decidió. Si mi padre ocultó documentos allí, necesito verlos antes de aventurarme a buscarle a él. No puedes ir solo, advirtió Romero. Si alguien ha estado vigilando todos estos años, tu súbita actividad puede haber activado alarmas. ¿Sugieres que te lleve a ti? Al hombre que acaba de confesar que formó parte del mismo programa secreto que mi padre estaba investigando. Te guste o no, soy el único que conoce a los jugadores en este tablero. Sé cómo piensan, cómo actúan y, lo más importante, tu padre confiaba en mí. ¿Por qué crees que usó mis iniciales en sus notas codificadas? Alejandro dudó, evaluando sus opciones. Está bien, cedió finalmente. Iremos juntos a Granada. Pero te advierto que al primer indicio de que no eres quien dices ser, lo entiendo, interrumpió Romero. Pero hay algo más que debes saber. Las coordenadas de Argentina, creo que sé lo que significan. ¿Qué? Es donde podría estar tu padre. Granada, con su mezcla de arquitectura andalusí y renacentista, resplandecía bajo el sol de julio. Alejandro y Romero habían viajado en el primer ave de la mañana, manteniendo un perfil bajo. El almacén 27 de la calle Montefrío resultó ser un viejo edificio industrial reconvertido en trasteros de alquiler. «Buenos días», saludó Alejandro al encargado, un hombre mayor con expresión adusta. «Venimos por el trastero 27 a nombre de Alejandro Vidal». El hombre los miró con suspicacia. Ese trastero lleva alquilado más de 30 años. El pago anual llega puntualmente por transferencia bancaria. Nunca he visto al propietario. Soy su hijo, explicó Alejandro, mostrando su DNI y una copia del diario de su padre como prueba. Necesitamos acceder por un asunto familiar urgente. Tras algunas dudas y una llamada telefónica, el encargado les entregó una llave oxidada. Última planta, al fondo del pasillo, indicó. Nunca he entrado ahí, pero les advierto que esos trasteros viejos son un nido de humedades y alimañas. El trastero 27 era una habitación de unos 15 metros cuadrados con una pequeña ventana enrejada que apenas dejaba pasar la luz. El aire olía a polvo y abandono. Había varias cajas de cartón apiladas contra las paredes, todas etiquetadas meticulosamente con fechas que iban desde 1980 hasta 1993. Tu padre era extremadamente organizado, comentó Romero, examinando las cajas. Estas deben contener toda la evidencia que recopiló sobre Lanzarote. Durante las siguientes horas, los dos hombres revisaron metódicamente el contenido. Informes, fotografías, grabaciones en cintas magnetofónicas e incluso muestras etiquetadas de sustancias desconocidas cuidadosamente preservadas. Esto es mucho peor de lo que imaginaba, murmuró Romero pálido tras leer uno de los informes. Aquí hay evidencia de experimentos con prisioneros no documentados, pruebas de resistencia física extrema, manipulación psicológica avanzada,
alteración de patrones de conducta mediante sustancias químicas y los resultados, algunos fatales. ¿Quiénes eran los sujetos?, preguntó Alejandro, horrorizado. Según estos documentos, mayoritariamente extranjeros sin identificación oficial, inmigrantes interceptados en el estrecho, personas sin familia ni conexiones que pudieran buscarles, pero también hubo militares españoles, voluntarios, al menos oficialmente. ¿Voluntarios? ¿Para ser torturados? Les dijeron que era un programa de entrenamiento especial para operaciones encubiertas, que las pruebas mejorarían su rendimiento en combate. La mayoría no sabía en qué se estaba metiendo. Alejandro encontró una carpeta marcada como Tango 3, evaluación final. Dentro había el expediente médico y psicológico de un teniente del ejército español, con fotografías que documentaban su deterioro físico y mental a lo largo de 6 meses de tratamiento. Este hombre perdió 27 kilos, desarrolló trastornos psicóticos y finalmente sufrió un colapso cardíaco. Leyó Alejandro, con la voz quebrada por la indignación. Y aquí dice que los resultados fueron prometedores y que justifican continuar con la fase siguiente del programa. Ahora entiendo por qué tu padre estaba dispuesto a sacrificarlo todo, dijo Romero. Esto no era solo una irregularidad administrativa o un caso de corrupción. Eran crímenes contra la humanidad, cometidos bajo el amparo de las Fuerzas Armadas españolas. Entre los documentos, encontraron referencias constantes a un centro de operaciones especiales ubicado en las coordenadas que correspondían a El Pozo, en la Sierra de Madrid. Parece que ese era el centro neurálgico de la operación, explicó Romero. Y según estos informes, siguió activo hasta al menos 1995, 2 años después de la desaparición de tu padre. ¿Y las coordenadas de Argentina?, preguntó Alejandro. Romero dudó antes de responder. En los años 90, tras el fin de la Guerra Fría, muchos programas similares a Lanzarrota fueron desmantelados oficialmente. Pero algunos de los implicados, especialmente aquellos con conocimientos valiosos o que sabían demasiado, fueron reubicados en países con los que existían acuerdos especiales. Argentina fue uno de ellos. ¿Estás diciendo que mi padre podría haber sido trasladado allí, contra su voluntad? No, estoy diciendo que tu padre podría haber elegido esconderse allí con la ayuda de alguien dentro del sistema, alguien que quería protegerlo y, al mismo tiempo, mantener oculta la verdad sobre Lanzarrota. Alejandro se dejó caer en una silla polvorienta, abrumado por las implicaciones. Entonces, mi padre podría estar vivo. En Argentina, después de todos estos años, es posible. El hecho de que estos documentos hayan sido preservados con tanto cuidado y que alguien haya seguido pagando por este almacén durante 31 años, sugiere que había un plan a largo plazo. Un ruido metálico en el pasillo interrumpió su conversación. Pasos que se acercaban lentamente a la puerta del trastero. Romero hizo un gesto a Alejandro para que guardara silencio y sacó una pequeña pistola de su chaqueta. ¿Esperabas a alguien más?, susurró. Alejandro negó con la cabeza, buscando frenéticamente algo que pudiera usar como arma. Los pasos se detuvieron frente a la puerta. El pomo giró lentamente. Romero apuntó con el dedo en el gatillo. La puerta se abrió, revelando a una mujer de unos 70 años, vestida con elegancia discreta y con un porte que denotaba autoridad. Sus ojos, de un verde intenso, se posaron primero en Alejandro, luego en Romero y finalmente en la pistola que éste empuñaba. «Veo que sigues siendo igual de cauteloso, Francisco», dijo con voz serena. «Después de todos estos años». Romero bajó el arma lentamente, con una expresión de absoluta incredulidad. «Marina, Marina Vidal, Marina Solís, en realidad», corrigió la mujer, «aunque hace mucho tiempo que no uso ese nombre». «¿Quién es usted?», preguntó Alejandro, confundido. La mujer lo miró con una mezcla de emoción y cautela. «Soy la hermana de tu padre, Alejandro».
Tu tía, y he venido a llevarte con él. El vuelo de Madrid a Córdoba, Argentina, con escala en Buenos Aires, fue una experiencia surrealista para Alejandro. A su lado, su recién descubierta tía Marina dormitaba ocasionalmente, mientras que el coronel Romero, sentado al otro lado del pasillo, mantenía una vigilancia constante, como si esperara que en cualquier momento alguien intentara detenerlos. Alejandro apenas había tenido tiempo de procesar los acontecimientos de las últimas 48 horas. Tras el sorprendente encuentro en el almacén de Granada, Marina les había explicado que llevaba años supervisando la preservación de los documentos recopilados por su hermano, siguiendo un elaborado protocolo establecido antes de su desaparición. Alejandro siempre fue el estratega de la familia, había explicado durante el trayecto al aeropuerto. Betty sabía que estos documentos eran su seguro de vida y también la prueba de los crímenes que había descubierto. Me contactó justo antes de desaparecer y me dio instrucciones precisas: mantenerme en las sombras, vigilar ciertos movimientos y, sobre todo, proteger a su familia sin que ellos lo supieran. ¿Por qué no nos dijiste nada?, había preguntado Alejandro, aún procesando el hecho de tener una tía de cuya existencia no había sabido nunca. Tu padre insistió en que no debíais saber nada. Temía que si intentabais buscarlo, os pondríais en peligro, y tenía razón. Durante años hubo gente vigilándoos, esperando que él se pusiera en contacto, que cometiera un error. La historia de Marina era tan extraordinaria como dolorosa. Hermana menor de Alejandro Vidal, había cambiado su identidad tras la muerte de sus padres, adoptando el apellido de su marido, un diplomático español que falleció en un sospechoso accidente de tráfico en 1995. Desde entonces, había vivido bajo diversos nombres, siempre manteniendo una discreta vigilancia sobre Elena y sus sobrinos, y administrando la red de información y recursos que su hermano había dejado preparada. ¿Y mi padre ha estado en Argentina todo este tiempo?, había preguntado Alejandro. No exactamente, había respondido Marina. Pasó varios años moviéndose entre diferentes países de Latinoamérica. Solo en los últimos 12 años ha estado establecido permanentemente en la provincia de Córdoba, bajo una identidad falsa. Él no es el mismo hombre que recordáis. Esas palabras resonaban ahora en la mente de Alejandro mientras el avión comenzaba su descenso hacia el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Tarabella. ¿Qué significaba que su padre no era el mismo? ¿Estaría enfermo, desfigurado o profundamente cambiado por 3 décadas de exilio y clandestinidad? El aeropuerto de Córdoba era moderno, pero relativamente pequeño. Tras pasar por los controles migratorios, recogieron el equipaje y se dirigieron a la salida, donde les esperaba un coche con conductor. «Es de confianza», aseguró Marina. «Ha trabajado para tu padre durante años». El viaje desde el aeropuerto les llevó a través del valle de Punilla, una región de colinas ondulantes y pequeños pueblos turísticos en las sierras de Córdoba. Tras casi 2 horas de recorrido, el coche tomó un camino de tierra que se adentraba en una zona boscosa. Finalmente, llegaron a una finca rodeada por un alto muro de piedra con un portón de hierro forjado. «La Quebrada», anunció Marina. «El hogar de tu padre durante los últimos 12 años. La propiedad era impresionante. Una casa principal de estilo colonial español rodeada de jardines bien cuidados, una pequeña laguna artificial y varias construcciones menores dispersas por el terreno. Todo estaba diseñado para ofrecer privacidad y seguridad, con cámaras de vigilancia discretamente colocadas y un sistema de control de acceso que requirió que Marina introdujera un código y pusiera su pulgar en un lector biométrico. «Tu padre sigue siendo muy cauteloso», comentó, notando la expresión de sorpresa de Alejandro. «Algunos hábitos nunca desaparecen, especialmente cuando te han salvado la vida varias veces». Un hombre de unos 60 años, con el pelo canoso recogido en una coleta y barba bien recortada,
Les recibió en el porche. Vestía ropa informal pero elegante y se apoyaba ligeramente en un bastón tallado. «Eduardo», saludó Marina. «¿Dónde está?» «En su estudio», respondió el hombre, mirando con curiosidad a los recién llegados. «Ha estado inquieto toda la mañana. Apenas ha probado bocado». Marina asintió y guió a Alejandro y Romero hacia el interior de la casa. El interior era espacioso y luminoso, decorado con una mezcla ecléctica de antigüedades españolas y artesanía local argentina. Las paredes estaban cubiertas de librerías y fotografías enmarcadas, principalmente paisajes y escenas urbanas, sin ninguna persona reconocible en ellas. «Esperad aquí un momento», indicó Marina, señalando un salón. «Debo prepararlo para vuestro encuentro». Mientras Marina desaparecía por un pasillo, Alejandro se acercó a examinar las fotografías. En una de ellas reconoció la Alhambra de Granada, capturada en un atardecer dorado. En otra, la Plaza Mayor de Madrid, Nevada. Eran imágenes de una España que su padre había dejado atrás hacía más de 3 décadas. «Tu padre siempre fue un fotógrafo talentoso», comentó Romero, que se había acercado silenciosamente. «O sea que en nuestros años de academia siempre llevaba una cámara consigo. Decía que capturar imágenes era su forma de preservar la belleza en un mundo a menudo feo». Alejandro estaba a punto de responder cuando escuchó pasos en el pasillo. Se giró y su corazón pareció detenerse. Allí, apoyado en un andador médico y con Marina a su lado, estaba un hombre de unos 80 años. Su cabello, completamente blanco, estaba pulcramente peinado hacia atrás. Su rostro, surcado por profundas arrugas, mostraba la dignidad y fortaleza de quien ha enfrentado innumerables pruebas. Pero fueron sus ojos los que capturaron la atención de Alejandro. Eran exactamente iguales a los suyos propios, de un azul intenso y penetrante, ahora húmedos por lágrimas contenidas. «¿Papá?» La voz de Alejandro era apenas un susurro. El anciano intentó dar un paso adelante sin el andador, pero sus piernas parecieron fallarle. Marina lo sujetó rápidamente. «Alejandro», dijo el hombre con una voz cascada pero firme, «mi hijo, mi Alejandro». La distancia entre ellos desapareció en un instante. Alejandro cruzó la habitación y con infinito cuidado abrazó a su padre por primera vez en 31 años. Las lágrimas fluían libremente por ambos rostros mientras Marina y Romero observaban en silencio, respetando la intensidad del momento. «Te encontré», murmuró Alejandro, aferrándose a la frágil figura de su padre como si temiera que pudiera desvanecerse de nuevo. «Después de todo este tiempo, te encontré». «No, hijo», respondió el capitán Vidal con una sonrisa triste. «Tú no me encontraste. Yo te traje hasta mí, cuando fue seguro, cuando fue el momento». Las explicaciones vinieron más tarde, tras una comida servida en la terraza con vistas a las sierras cordobesas. El capitán Alejandro Vidal Herrero, ahora conocido en la región como Luis Mendoza, un fotógrafo y escritor español retirado, narró finalmente la historia completa de su desaparición y sus 3 décadas de exilio. Todo comenzó en 1991, cuando fui asignado a revisar los protocolos de seguridad de ciertas instalaciones en Ceuta, explicó, su voz ganando fuerza a medida que relataba su historia. Durante esa revisión encontré documentos que no debería haber visto, referencias a un programa llamado Lanzarrota que, oficialmente, había sido desmantelado años antes. Mi curiosidad fue mi perdición. Empecé a investigar discretamente, utilizando mis contactos y acceso. Pronto descubrí que Lanzarrota no solo seguía activo bajo otro nombre, sino que se había transformado en algo monstruoso. Ya no era un programa de entrenamiento de élite, sino un laboratorio de experimentación humana. El capitán Vidal explicó cómo había contactado con el coronel Solís, un antiguo superior en quien creía poder confiar, quien a su vez lo puso en contacto con el general Martínez Domínguez. Juntos
Habían iniciado una investigación interna no oficial para documentar los abusos y llevar a los responsables ante la justicia. Pero fuimos traicionados, continuó. Alguien dentro del círculo del general filtró información sobre nuestra investigación. El 16 de diciembre de 1993 recibí una llamada de advertencia. Tenía menos de 24 horas antes de que vinieran a por mí. ¿Quiénes?, preguntó Alejandro. Un grupo dentro de los servicios de inteligencia, conocido internamente como La Mesa. Eran los verdaderos gestores de Lanzarrota y otros programas similares. Gente poderosa, con conexiones internacionales y sin escrúpulos. El plan de escape había sido preparado con antelación. El capitán Vidal había distribuido la evidencia recopilada en varios escondites. Había dejado pistas codificadas que solo su familia podría descifrar, y había organizado su propia desaparición con la ayuda del general Martínez. Salí de Ceuta oculto en un barco pesquero con documentación falsa. Pasé a Marruecos, luego a Argelia y finalmente a Brasil con la ayuda de contactos del general, siempre moviéndome, siempre mirando por encima del hombro. Durante años había vivido bajo diferentes identidades en varios países latinoamericanos, manteniendo un perfil extremadamente bajo. Solo se había atrevido a contactar una vez con su esposa, aquella breve llamada desde Lisboa que Elena había mencionado. Quería volver, confesó, con la voz quebrada por la emoción. Y cada día pensaba en vosotros, en lo que os estaba perdiendo. Tus graduaciones, Alejandro, el matrimonio de Carmen, el nacimiento de mis nietos, a los que solo conozco por fotografías. ¿Por qué no volviste cuando pasó el peligro?, preguntó Alejandro, luchando por contener su propia emoción. Porque el peligro nunca pasó del todo, intervino Marina. Los miembros de la mesa seguían en posiciones de poder. Algunos siguen ahí incluso hoy. Y porque, con el tiempo, mi salud empezó a deteriorarse, añadió el capitán Vidal. Los médicos dicen que es Parkinson, pero yo sé la verdad. Es resultado de mi breve exposición a algunas de las sustancias que investigaban en Lanzarrota. Lo he visto en otros, con síntomas similares. ¿Exposición? ¿Fuiste uno de los sujetos experimentales?, preguntó Romero, hablando por primera vez desde el reencuentro. No oficialmente, pero durante mi investigación inspeccioné instalaciones donde estas sustancias estaban presentes, y creo que, cuando empezaron a sospechar de mí, pueden haber contaminado deliberadamente mi comida o agua. La conversación continuó hasta bien entrada la noche. El capitán Vidal explicó que, tras años de investigación desde el exilio, había logrado identificar a todos los miembros de La Mesa y documentar sus crímenes. La información había sido compilada meticulosamente, cifrada y almacenada en servidores seguros, con copias físicas ocultas en ubicaciones estratégicas. El plan siempre fue que la verdad saliera a la luz, explicó, pero no a cualquier precio. No si significaba poner en peligro a mi familia. ¿Y por qué ahora?, preguntó Alejandro. ¿Por qué nos has traído aquí después de tantos años? Porque el tiempo se agota, hijo mío, respondió el capitán con una sonrisa triste. Los médicos me dan menos de un año, y porque ahora, finalmente, tenemos la oportunidad de hacer justicia. El capitán Vidal explicó que la mayoría de los crímenes relacionados con Lanzarrota habían prescrito bajo la ley española. Sin embargo, al tratarse de violaciones de derechos humanos y posibles crímenes contra la humanidad, existían vías legales internacionales que podían ser utilizadas. En los últimos 5 años he estado en contacto con abogados especializados en derechos humanos y con fiscales internacionales, explicó. Hemos preparado un caso sólido. Todo está listo para ser presentado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, potencialmente, la Corte Penal Internacional. ¿Y por qué no lo has hecho ya?, preguntó Romero. Porque necesitaba una voz, una cara para el caso.
alguien que pudiera presentarlo públicamente, sin ser inmediatamente silenciado o desacreditado. Alguien con credibilidad y, al mismo tiempo, con una conexión personal a la historia. Te necesitaba a ti, Alejandro. Alejandro sintió el peso de esa responsabilidad asentarse sobre sus hombros. Su padre le estaba pidiendo que se convirtiera en el portavoz de una verdad que había permanecido oculta durante más de 3 décadas. Una verdad que había destrozado a su familia y que, probablemente, pondría en peligro su propia vida. ¿Y si me niego?, preguntó, necesitando entender todas las opciones. El capitán Vidal asintió, como si hubiera esperado esa pregunta. Entonces, respetaré tu decisión. La documentación será entregada anónimamente a varias organizaciones internacionales y medios de comunicación. El caso seguirá adelante, pero con menos fuerza, menos impacto personal. Y tú podrás volver a tu vida en Madrid, quizás llevándote el consuelo de saber que tu padre no te abandonó por elección, sino por necesidad. Esa no es una opción real, papá, y lo sabes, respondió Alejandro con una sonrisa triste. Y no, he llegado hasta aquí para dar media vuelta ahora. La siguiente semana fue un torbellino de actividad en La Quebrada. Carmen, la hermana de Alejandro, llegó 2 días después, trayendo consigo a Elena, la esposa del capitán Vidal. El reencuentro entre los esposos separados durante 31 años fue un momento de tal intensidad emocional que incluso el estoico Romero tuvo que apartar la mirada, visiblemente conmovido. Elena, ahora una mujer de casi 70 años, había mantenido una dignidad y fortaleza admirables durante las 3 décadas de ausencia de su marido. Al verlo, no hubo reproches ni recriminaciones, solo un abrazo silencioso que parecía contener toda una vida de palabras no dichas. Sabía que estabas vivo, le dijo finalmente. Nunca dejé de esperarte. Y yo nunca dejé de amarte, respondió él, sosteniendo sus manos como si fueran el más preciado tesoro. Mientras la familia Vidal se reconectaba y sanaba viejas heridas, un equipo de abogados internacionales trabajaba incansablemente, preparando la presentación del caso. La estrategia legal era compleja. Primero, una denuncia formal ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional Española por crímenes contra la humanidad, que, al no prescribir, permitiría abrir una investigación oficial. Simultáneamente, se presentaría una petición ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, alegando la violación sistemática de derechos fundamentales por parte del Estado español. El caso es sólido, explicaba Patricia Montero, la abogada principal del equipo, durante una de las múltiples reuniones estratégicas. Los documentos recopilados por el capitán Vidal proporcionan evidencia irrefutable de experimentos no consentidos, tortura y, en algunos casos, muerte de los sujetos. Además, hemos logrado localizar a 3 supervivientes de Lanzarote que están dispuestos a testificar. ¿Supervivientes?, preguntó Alejandro, sorprendido. Sí, antiguos militares que fueron parte del programa en sus fases iniciales y que lograron salir antes de las fases más extremas. Sus testimonios corroboran la documentación de tu padre y añaden un rostro humano al sufrimiento causado. La fecha para la presentación pública del caso fue fijada para el 17 de septiembre de 2024, coincidiendo con el Día Internacional de la Paz. Se organizaría una conferencia de prensa en Madrid, donde Alejandro, acompañado por abogados y expertos en derechos humanos, revelaría al mundo la existencia de Lanzarote y los crímenes cometidos bajo su amparo. El capitán Vidal, debido a su delicado estado de salud y a la necesidad de mantener en secreto su ubicación hasta el último momento, no asistiría personalmente, pero prepararía un video testimonio que sería presentado durante la conferencia. «Es tu momento, hijo», le dijo a Alejandro mientras grababan el video en el estudio de La Quebrada. «Yo empecé esta batalla, pero tú la terminarás. Y con ello, finalmente podremos cerrar este doloroso capítulo.
La noche antes de regresar a España, Alejandro encontró a su padre sentado solo en la terraza, contemplando las estrellas sobre las sierras cordobesas. Se sentó a su lado en silencio, compartiendo ese momento de paz antes de la tormenta que se avecinaba. ¿Sabes qué es lo que más lamento de todos estos años?, dijo finalmente el capitán Vidal. No es haber perdido mi carrera, ni mi identidad, ni siquiera mi salud. Es el tiempo que no pasé con vosotros. Los cumpleaños, las graduaciones, las navidades, todos esos momentos que nunca volverán. Pero salvaste vidas, papá, respondió Alejandro. Si no hubieras actuado, esos experimentos habrían continuado. Más personas habrían sufrido y muerto. Eso es lo que me dije cada noche durante 31 años para poder dormir, confesó el anciano. Pero hay momentos en que la duda me corroe. ¿Valió la pena el sacrificio? ¿Hice lo correcto al abandonaros para perseguir una justicia que parecía imposible? No puedo responder a eso, dijo Alejandro, tomando la mano de su padre. Pero puedo decirte que ahora entiendo por qué lo hiciste, y estoy orgulloso de ser tu hijo. El capitán Vidal sonrió, con lágrimas brillando en sus ojos cansados. Hay algo más que debes saber, Alejandro, algo que no he compartido con los abogados ni con el resto de la familia. ¿De qué se trata? La mesa no está completamente desarticulada. Algunos de sus miembros siguen activos, en posiciones de poder, y no se limitaban a experimentar con sustancias y técnicas de interrogatorio. Había un aspecto de Lanzarrota que era aún más oscuro. ¿Qué podría ser peor que lo que ya hemos descubierto? Manipulación política, control de información. Lanzarrota no era solo un programa de experimentación militar, era una herramienta para ejercer influencia sobre decisiones estratégicas del Estado. Las sustancias que desarrollaron no solo se usaron con los sujetos experimentales, también se emplearon en dosis menores y más sutiles con políticos, jueces, periodistas, personas en posiciones clave que, sin saberlo, estaban siendo manipuladas. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Estás diciendo que... Estoy diciendo que lo que vamos a revelar apenas rasca la superficie, y que cuando lo hagamos, despertaremos a un monstruo que lleva décadas dormitando, pero nunca muerto del todo. Por eso he esperado hasta ahora, hasta estar seguro de que todas las piezas están en su lugar, de que tenemos suficientes aliados en posiciones estratégicas. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque debes estar preparado. Lo que viene no será fácil. Intentarán desacreditarte, silenciarte, quizás algo peor, y quiero que sepas exactamente contra qué estás luchando. Alejandro asintió, procesando esta nueva información que hacía que la ya terrible historia de Lanzarrota fuera aún más siniestra. Una última cosa, añadió el capitán Vidal. En el pendrive que encontraste junto a mi diario, hay un archivo encriptado llamado Protocolo Fénix. La contraseña es la fecha de nacimiento de tu madre, seguida de la tuya, sin espacios ni guiones. Si algo me sucede antes de que este caso salga a la luz, quiero que abras ese archivo. Contiene instrucciones detalladas y nombres de contactos que te ayudarán a continuar si yo no estoy. Nada te va a pasar, papá, aseguró Alejandro. Vamos a ganar esta batalla juntos. El capitán Vidal sonrió con una mezcla de orgullo y melancolía. Eso espero, hijo. Eso espero. Madrid, 17 de septiembre de 2024. El salón principal del Hotel Palace estaba abarrotado de periodistas nacionales e internacionales. La convocatoria, enviada por un prestigioso bufete de abogados especializados en derechos humanos, había generado una enorme expectación al prometer revelaciones sobre un caso de violaciones sistemáticas de derechos humanos ocultado durante décadas por el Estado español. En la mesa principal, Alejandro Vidal, junto a Patricia Montero y otros 3 abogados, esperaba el momento de comenzar. En las primeras filas se sentaban Elena,
Carmen y algunos de los supervivientes de Lanzarote que habían accedido a dar su testimonio. El coronel Romero, que había jugado un papel crucial en la recopilación y verificación de la documentación, se mantenía discretamente en un lateral de la sala. Alejandro sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros mientras observaba a los fotógrafos ajustar sus cámaras y a los periodistas preparar sus grabadoras. En su maletín llevaba copias de los documentos más relevantes, listos para ser distribuidos, y un disco duro con el testimonio videograbado de su padre. A las 11:00 en punto, Patricia Montero dio inicio a la conferencia con una breve introducción sobre el caso y presentó formalmente a Alejandro, destacando su condición de hijo del capitán Alejandro Vidal Herrero, oficial del ejército español desaparecido en circunstancias misteriosas en 1993. Cuando Alejandro se acercó al micrófono, un silencio expectante se apoderó de la sala. «Buenos días», comenzó. «Mi nombre es Alejandro Vidal Salgado y estoy aquí para compartir con ustedes una historia que ha permanecido oculta durante más de 3 décadas. Una historia de crímenes cometidos bajo el amparo de instituciones que deberían proteger a los ciudadanos, no experimentar con ellos. Una historia que comenzó con la desaparición de mi padre, el capitán Alejandro Vidal Herrero, el 17 de diciembre de 1993. Con voz clara y firme, Alejandro relató cómo, tras 31 años de búsqueda, había descubierto que su padre no había desertado ni había sido secuestrado, sino que se había visto obligado a ocultarse para proteger a su familia y preservar la evidencia de un programa secreto conocido como Operación Lanzarote. Lo que mi padre descubrió, y por lo que estuvo dispuesto a sacrificarlo todo, fue la existencia de un programa gubernamental que realizaba experimentos no consentidos con seres humanos. Experimentos que incluían el uso de sustancias prohibidas, técnicas de tortura psicológica y física, y que en varios casos documentados resultaron en la muerte de los sujetos. A medida que Alejandro detallaba los hallazgos, se proyectaban en una pantalla imágenes de documentos, fotografías y gráficos que respaldaban sus afirmaciones. Los murmullos de asombro e indignación crecían entre los periodistas. «Pero mi padre no está muerto», continuó Alejandro, causando una conmoción en la sala. «Ha vivido en el exilio durante 31 años, ocultándose de quienes lo querían silenciar, recopilando evidencias y preparando el caso que hoy presentamos ante ustedes y ante las autoridades judiciales nacionales e internacionales». En ese momento se proyectó el video testimonio del capitán Vidal. La imagen del anciano, visiblemente enfermo pero con la mirada firme y decidida, causó un impacto inmediato. Su voz, cascada pero potente, resonó en la sala mientras relataba su investigación, su huida y su lucha de 3 décadas por la verdad y la justicia. «No busco venganza», concluía el capitán Vidal en su testimonio. «Busco justicia para las víctimas de Lanzarote y transparencia para una sociedad que merece conocer su propia historia, por dolorosa que sea. Solo así podremos asegurarnos de que atrocidades como estas nunca vuelvan a repetirse». Tras el video, Patricia Montero tomó la palabra para detallar las acciones legales que se emprenderían. La denuncia formal ante la Audiencia Nacional, la petición al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la solicitud de investigación a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Los periodistas se abalanzaron con preguntas. ¿Dónde estaba actualmente el capitán Vidal? ¿Quiénes eran los responsables de Lanzarote? ¿Cuántas víctimas se habían documentado? ¿Había evidencia de conocimiento o participación de gobiernos extranjeros? Alejandro y el equipo legal respondieron con precisión, pero cautela, conscientes de que cada palabra sería analizada no solo por la prensa, sino también por aquellos que preferirían que esta historia siguiera enterrada. La conferencia de prensa se extendió por más de 2 horas. Al finalizar, mientras los periodistas se dispersaban,
algunos para transmitir inmediatamente la noticia, otros para profundizar en la documentación proporcionada, Alejandro sintió una mezcla de alivio y aprehensión. La verdad, finalmente, estaba saliendo a la luz, pero como su padre había advertido, esto no era el final, sino apenas el comienzo de una nueva batalla. La noticia estalló como una bomba en los medios nacionales e internacionales. Escándalo Lanzarote, experimentos humanos en democracia, titulaba El País en su edición digital. Capitán desaparecido reaparece tras 31 años para denunciar crímenes de Estado, anunciaba El Mundo. Medios internacionales como The Guardian, Le Monde y The New York Times también daban amplia cobertura al caso. Las reacciones oficiales no se hicieron esperar. El Ministerio de Defensa emitió un comunicado comprometiéndose a investigar exhaustivamente estas graves alegaciones, mientras que el presidente del gobierno anunciaba la creación de una comisión independiente para esclarecer los hechos denunciados. Sin embargo, como era de esperar, también hubo intentos de desacreditar el caso. Algunos comentaristas cuestionaban la credibilidad de un oficial que había abandonado su puesto y permanecido oculto durante décadas. Otros sugerían que todo podría ser una elaborada conspiración con motivaciones políticas. Alejandro, siguiendo el consejo de su padre y del equipo legal, se mantuvo alejado de estas controversias mediáticas, centrándose en colaborar con los fiscales y jueces que comenzaban a examinar la abundante documentación presentada. Una semana después de la conferencia de prensa, mientras Alejandro se preparaba para una reunión con la fiscal asignada al caso, recibió una llamada de Argentina. Era Eduardo, el asistente de su padre. «Tu padre ha sufrido un colapso», le informó con voz grave. «Está en el hospital. Los médicos dicen que es grave». Alejandro sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Después de 31 años de separación, después de apenas unas semanas de reencuentro, la posibilidad de perder a su padre nuevamente era insoportable. «Voy para allá», decidió inmediatamente. «Reserva el primer vuelo disponible». Mientras preparaba apresuradamente su equipaje, Alejandro recibió otra llamada, esta vez de Romero. «Acabo de enterarme de lo de tu padre», dijo el coronel retirado. «Pero hay algo más que debes saber. Hemos identificado movimientos sospechosos. Personas vinculadas a antiguos miembros de la mesa han estado haciendo averiguaciones, siguiendo pistas. Creemos que están tratando de localizar a tu padre. ¿Crees que su colapso podría estar relacionado? No lo sé, pero no podemos descartar nada. El timing es, cuando menos, sospechoso. Ten cuidado, Alejandro, y no viajes solo». Siguiendo el consejo de Romero, Alejandro aceptó que un equipo de seguridad privada, contratado por el bufete de abogados, lo acompañara en su viaje a Argentina. Mientras esperaba en el aeropuerto, recordó el protocolo Fénix que su padre había mencionado. Sacó su portátil y el pendrive y accedió al archivo encriptado. Lo que encontró lo dejó sin aliento. No solo había instrucciones detalladas sobre cómo proceder si algo le ocurría a su padre, sino también información que no había sido incluida en la documentación presentada públicamente. Nombres de altos funcionarios aún en activo que habían participado en Lanzarote, detalles sobre operaciones de manipulación política e incluso evidencia de que algunos aspectos del programa podrían seguir activos bajo nuevos nombres y estructuras. «Y si estás leyendo esto», decía la nota final escrita por su padre, «es porque he faltado a nuestra cita con la justicia. No dejes que mi ausencia detenga lo que hemos comenzado. La verdad completa debe salir a la luz, cueste lo que cueste. Confía en Marina y en Romero, pero sé cauteloso incluso con ellos. En este juego de sombras, a veces las lealtades cambian. Te quiero, hijo mío. Completa lo que yo no pude terminar». Con un nudo en la garganta, Alejandro cerró el archivo, consciente de que su padre, anticipándose a todas las posibilidades,
Le había pasado el testigo de una carrera que había comenzado hace más de 3 décadas. Una carrera hacia la verdad, hacia la justicia, hacia la redención de un país que debía enfrentar sus propios demonios. El anuncio de embarque para su vuelo resonó en la terminal. Alejandro guardó el pendrive, recogió su equipaje y se dirigió hacia la puerta. No sabía si llegaría a tiempo para despedirse de su padre, ni qué nuevos peligros le esperaban, pero estaba decidido a completar la misión que el capitán Alejandro Vidal Herrero había iniciado aquel frío día de diciembre de 1993. La puerta blindada con el nombre de su padre había sido solo el comienzo. Ahora le tocaba a él abrir todas las demás puertas, por mucho que algunos quisieran mantenerlas cerradas para siempre.